de este capítulo. Capítulo 7 de Apocalipsis, el gran avivamiento. El gran avivamiento, capítulo 7, empezando en el versículo 9 y hasta el fin de el capítulo. Lo voy a leer y dice así: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El gran avivamiento. Una gran multitud de personas vendrán al conocimiento de Cristo en ese tiempo tan angustioso. Por favor, Bully, ¿nos quieres guiar en una pequeña oración? Y vamos a ver esto que es realmente de mucha consolación y motivación. Señor, te queremos dar muchas gracias por poder estar aquí nuevamente como todos los miércoles. Queremos darte las gracias por todas las oraciones contestadas que hemos tenido, Señor. Gracias por la aparición de la señora Ofelia, gracias porque poco a poco va recobrando la salud del niño José Juan, y por todas las bendiciones que tú nos bendices, Señor. Te pedimos para que, por las personas que no han podido llegar, que pronto estén nuevamente con nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestro testimonio, para que tú lo cuides, Señor, y siempre sea una luz para quienes no te conocen. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ciertamente ha habido muchas diferentes épocas de avivamiento en la tierra. Una de ellas que podemos fácilmente leer en el libro de Hechos es precisamente en Pentecostés, cuando los apóstoles empiezan con mucha fuerza a predicar, y la primera predicación del Nuevo Testamento trae 3,000 personas que quieren bautizarse y recibir a Cristo en su corazón como su Salvador. Muchas de ellas que habían sido parte de la ejecución para con Cristo, gritando: crucifícale, crucifícale. La Reforma del siglo XVI trajo muchas personas también que recibieron a Cristo en su corazón a través de toda Europa, y se extendió rápidamente de una pequeña aldea llamada Wittenberg, allá en Alemania, y pronto llegó a Suiza y hasta Inglaterra, y después al Nuevo Mundo, allá en Estados Unidos. Un gran avivamiento con muchas personas que se convirtieron. Ya en el siglo XVII
vino un gran avivamiento con unos predicadores ingleses, Jorge Whitfield y Juan Wesley, que realmente transformaron a Inglaterra para que no tuvieran una revolución francesa sangrienta y cruel y desordenada, como lo hubo solamente unos cuantos kilómetros al este, allá en Francia. Y así, diferentes siglos que ha traído Dios grandes avivamientos. Pero nunca el mundo ha experimentado un fuego evangelístico como el que vamos a ver, como el que vamos a leer en este capítulo 7, en medio de la gran tribulación. Nos acordamos de que son 7 años de tribulación. El evento que arranca estos 7 años se llama el arrebatamiento de la iglesia. En un momento específico, en el tiempo de Dios, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, partirán todos los cristianos de la tierra sin haber pasado por muerte. Todos los niños que no tengan uso de razón desaparecerán de la tierra. Y entonces pues habrá un gran caos, porque bueno, sí habrá muchas personas desaparecidas con una evidente explicación de por qué. Y en medio de todo esto aparece un hombre que va a poner orden en la tierra. Un hombre carismático, maravilloso, político, con gran carisma, que la Biblia lo llama como el anticristo. Y él va a reinar sobre la tierra con mucha fuerza y con mucho control durante 7 años. Un hombre que tendrá el poder de Satanás, que Satanás le quiso dar a Jesús allá en el pináculo del templo cuando le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Bueno, pues no lo adoró, pero este poder se lo dará al anticristo. Y los 3.5 primeros años de ese periodo de tribulación serán de prosperidad, serán de entendimiento, de acuerdos, en donde sí efectivamente el anticristo pues hará algunas cosas para poner orden en la tierra ante tanta desaparición. Pero después de esos 3 primeros años, y habiendo tenido ya muchas catástrofes de hambre y de guerra y de enfermedad y de muerte, que vimos en las semanas pasadas, en los capítulos anteriores aquí de Apocalipsis, con los primeros 6 sellos que poco a poco se están abriendo y que es Cristo el que tiene el poder para abrirlos. En medio de un gran caos, en medio de gran calamidad, nos acordamos que el último sello es Dios mismo ya el que entra exclusivamente a gran devastación en la tierra, en donde dice la Biblia que el sol se convierte en negro y la luna en rojo como de sangre, terremotos, meteoros del espacio que caen a la tierra y muchísimas otras cosas más, una gran destrucción en la tierra. Es el preludio de los últimos 3 años y medio, de esa segunda parte de la tribulación, en donde el anticristo descaradamente dice que Él es Dios, que Él resucitó, que Él tuvo una herida
y que aparentemente resucitó. ¿Quién como la bestia? Dice el capítulo 13 de Apocalipsis, que ya llegaremos a él. Y la fuerza que tendrá contra Dios será máxima. Satanás trabajando a través de él, con persecución total, absoluta contra todos los judíos y todos los cristianos. Comenzando así esa segunda parte de 3 años y medio, que ya Jesús mismo la llama la gran tribulación. Ya no es tribulación, es la gran tribulación. Mateo 24, 21, precisamente Jesús hablando, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo está hablando directamente Jesús en ese capítulo 24 de Mateo. En medio de todo ese caos, veíamos la semana pasada, o la última vez que tuvimos estudio de Apocalipsis, en este capítulo 7 se nos dice que aparecen 144,000 predicadores, con una fuerza y tremenda, y protegidos por Dios para que nadie les haga daño. Y predicarán por todo el mundo. Son judíos convertidos a Cristo. Dice el capítulo 7, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, en medio de todo este caos y desorden, Dios trae un gran avivamiento. Se va a convertir la gente a Cristo como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Algo realmente maravilloso, en donde en medio de los juicios de Dios, donde la ira de Dios sí está ya desatada contra este mundo que nunca quiso atender los ruegos de Dios, en medio de ello, Dios mostrará su gran misericordia y veremos un gran avivamiento de mucha gente. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 4, dice lo siguiente. Primera de Timoteo 2:4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Y el 5 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y en este tiempo lo va a mostrar con mucha fuerza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salmos 106, 21. Salmos 106, 21. Que dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Pues sí,
pero la misericordia de Dios es muy grande. Él no olvida. Y va a haber mucha gente, judíos y no judíos, que vendrán a conocer a Cristo personalmente. Será diferente como lo es hoy. Hoy tú puedes recibir a Cristo en tu corazón, la Biblia dice, por gracia, gratis. Pero en esos tiempos ya no será gratis. La mayoría van a morir por su fe. Habrá mucha sangre derramada en esos tiempos por causa de esta gran persecución de este hombre, el anticristo. Será un reino de terror que se llama en la Biblia el día del Señor. Grande y terrible, dice el libro de Joel. Y en medio de todo eso hay salvación. Zacarías 12:10 habla de la salvación de los mismos judíos, porque pues habrá gran salvación para ese pueblo tan lastimado, tan perseguido, tan rechazado durante todos los siglos de la humanidad. Inclusive ves como ahora allá en el Medio Oriente, pues las cosas como que no terminan nunca, ¿no? Y que la guerra continúa y continúa y continúa y se pelean y se seguirán peleando y así será. Es irónico que esa ciudad se llame Jerusalén, la ciudad de paz. ¿Cuál paz? Nunca ha habido, nunca la habrá hasta el final. Pero mira lo que dice aquí Zacarías, capítulo 12, versículo 10. En ese tiempo, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Los judíos finalmente empezarán a reconocer que Jesús sí era el Mesías y habrá un gran cambio para ellos. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, donde el apóstol Pablo, tan deseoso él siempre de que los judíos conocieran a Cristo, pero que lo rechazaban totalmente en ese tiempo, habla de esos tiempos finales en donde los judíos sí reconocerán a Cristo como el Mesías. Capítulo 11, versículo 25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Sí? Bueno, esto es con respecto a los judíos, pero también con respecto a los no judíos. Porque Dios hizo la promesa a Abraham allá desde Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, en donde él dijo que de la descendencia de Abraham serán benditas todas las naciones. Capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, pues todo esto se va a cumplir en esos tiempos postreros, en donde
Lo más importante será que tanto judíos como no judíos escucharán con mucha fuerza el evangelio que se predicará en todo el mundo. Ya se está predicando por todos lados. Tú pones en internet y hay la Biblia en todos los idiomas que quieras ahí. Y hay predicaciones y hay muchas cosas. Y hay misioneros por todos lados. Pero lo que sucederá en esos tiempos es realmente algo espectacular. Jesús ya lo había profetizado. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Romanos 3:29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Todos tienen la posibilidad de ir al cielo. Los judíos solamente fueron un instrumento de predicación, que fallaron inclusive, y Dios les quitó ese privilegio y se lo dio a otro grupo, que son los cristianos. Entonces, este pasaje aquí de Apocalipsis capítulo 7, los últimos versículos de este capítulo, nos habla de la gran multitud de gente que no le importará morir por Cristo. Y no van a obedecer a la bestia, al anticristo, no van a ser marcados con el número de la bestia y serán matados y trasladados al cielo, para que allá en el cielo reciban sus recompensas. Isaías 49:6 nos dice, Isaías 49:6: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero, a lo postrero de la tierra. Capítulo 45, el versículo 22, aquí de Isaías 45:22. Quiero decirte que con este versículo se convirtió Carlos Spurgeon. Capítulo 45, versículo 22, que dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entre paréntesis, Carlos Spurgeon tenía 15 o 16 años. Él había oído mucho del Evangelio, pero no estaba muy convencido y estaba buscando solución para su vida. Y ese domingo había ya planeado ir a pie, porque no había Ferraris en ese entonces, a la predicación de este lugar. Pero hubo mucha nieve y no pudo llegar a la predicación, y se metió a una iglesita ahí muy pequeña que sí estaban teniendo una predicación, y había, no sé, 6, 7 personas nada más. La tormenta había impedido a muchos a ir a escuchar la palabra de Dios. Y él se sentó allí. El predicador de ese lugar tampoco pudo llegar, y entonces una de las personas que estaba ahí sentada pues se paró para dar la predicación. Y no sabía mucho, pero agarró este versículo que dice: mirad a mí todos los fines de la tierra y sed salvos, ¿no? Ahí en el 45:22. Y lo repitió de varias maneras y no sé cuánto, y le pegó a Carlos Spurgeon, y ese día él se convirtió. No pasaría sino un año máximo y ella estaba predicando en los lugares más importantes de Londres, porque Dios le había dado un gran don de predicación.
Pero en estos tiempos habrá un gran avivamiento. Miles, millones de personas se van a estar convirtiendo a Cristo con un gran avivamiento en medio del caos total que habrá en la tierra. Y vamos a ver algunos puntos sobre este pasaje, que son realmente 8, para que vayamos rápido, pero que sí veamos lo que dice Dios con respecto a lo que estaría pasando o lo que va a estar pasando en ese tiempo en la tierra, 3 últimos años, 3 años y medio de gran tribulación. Número 1, la descripción de estas personas, que está aquí en el versículo 9. Y que dice, después de esto, miré. El después de esto siempre lo usa Juan aquí varias veces para indicarnos algo nuevo, algo que está pasando. Miré nuestro y he aquí. El he aquí expresa mucha sorpresa para el escritor, que es el apóstol Juan, y que no da crédito a lo que está viendo. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, pues el apóstol Juan, que ya sabía lo que estaba pasando en las iglesias de Asia Menor como Éfeso y Esmirna, y que bueno, se estaba cayendo todo el cristianismo por todos lados con gran persecución, inclusive de Roma, pues Dios le muestra que las cosas no serán así, que Dios tiene control de todo y que en los últimos tiempos se estarán convirtiendo más gentes que nunca. Y entra un gran gozo aquí a Juan, en donde ve una multitud que dice, no se puede contar, millones de millones, de todas las naciones bajo el cielo. Y estas personas están en el cielo. Ahorita vamos a ver que estas personas están en el cielo y Juan está viendo esta escena que está pasando en el cielo. Estas personas, dice la Biblia, tienen vestiduras de ropas blancas, como las de los mártires acá del capítulo 6, que clamaban por venganza, que dice en capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les pidió que esperaran un poco. Bueno, pues aquí también tenemos a estas personas con vestiduras blancas, pero ellos no están clamando por venganza, Al contrario, ellos están muy contentos de que ya llegó el fin para ellos. Fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron torturados y finalmente fueron muertos y ahora están en el cielo, alabando a Dios. Y no le van a decir a Dios, oye, pégale a aquellos que no me interesa. Yo estoy aquí para alabarte a ti porque yo ya llegué. Las vestiduras blancas simbolizan victoria, simbolizan santidad, simbolizan celebración de que todas estas personas por fin ya han llegado al cielo. Son las mismas vestiduras blancas que vemos en Jesús acá en Mateo 17:2. Mateo 17:2, en la transfiguración, en donde dice, y se transfiguró delante de ellos, Mateo 17:2, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Transparencia, pureza, belleza y sobre todo celebración. Sí. Y dice que aquí en este versículo que traen palmas en las manos. Esto viene de el tiempo que en el Antiguo Testamento celebraban la fiesta de los tabernáculos, en donde hacían
tiendas y recordaban el tiempo que tuvieron que pasar en peregrinación, de lugar en lugar. Pero que ahora ya son librados de la persecución. ¿Te acuerdas que son las mismas palmas que usaron muchos cuando Jesús entró a Jerusalén? Y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, pues estas son las personas que están allí en el cielo. La descripción de ellos. Número 2, ¿en dónde están? ¿En qué lugar? Bueno, pues para eso dice aquí en el mismo versículo 9 que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Están en el cielo mismo, con el Cordero aquel que fue el que tenía el poder de desatar los sellos. Ahí está él también. No están pidiendo venganza, es una escena muy, muy diferente, sino están alabando a Dios en gran gratitud, en gran triunfo de estar ellos ahí. Hebreos 12, 23. Hebreos 12, 23, que dice, Hebreos 12, 23, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es esa congregación de gente salva, pero es un grupo muy especial. No son todos los cristianos de todos los tiempos, es el grupo que salió de la gran tribulación. Y el número 3, ¿qué están haciendo? Que también aquí nos lo describe este pasaje en el versículo 10. Dice que clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hay gritería, frecuentemente vemos eso, en donde con mucha fuerza están dándole alabanza a Dios, en oración a Él, en darle su lugar, y siempre con el mismo tema, porque el tema de Apocalipsis por todos lados es la salvación, que realmente es el tema de toda la Biblia, ¿no? Pero con mucha fuerza se está mostrando aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 12:10, Apocalipsis 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 19:1. Apocalipsis 19:1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Salvación. Por fin estamos aquí en gran salvación. Ahí está Dios, ahí está en su trono y está también el Cordero. Dice aquí este versículo 10. ¿Sí? Entonces vemos quiénes son, vemos en dónde están, vemos qué están haciendo y vemos algo muy interesante y muy especial, que es con quién están. Yo le puse aquí con quién están asociados. Bueno, pues están con los ángeles. ¿Cómo? Es 4. Están con los ángeles. Los ángeles nunca han pecado. Los ángeles se dedican a alabar a Dios y a cuidar su trono. Y ahí están ellos con los ángeles. Lo vemos en el siguiente versículo, que son el 11 y el 12. Y todos los ángeles
estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Toda esta gran multitud de pecadores redimidos están con personas pues muy importantes, si las podemos llamar personas, ¿no? Con los ángeles de Dios, ¿eh? Con los seres vivientes, con estos ancianos. Pues es un grupo muy selecto, pero con ellos están también ellos. Y dice la Biblia que son millones. Capítulo 5, versículo 11. Son muchos, ¿eh? Muchos ángeles también, millones de ángeles. Dice el versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos ángeles hay? Pues son muchos. Cada cristiano tiene no sé cuántos ángeles de la guarda, más los que tiene Dios por todo el universo. Yo recibí hace un par de días un video muy bonito, de la extensión del universo, en donde se pone la Tierra, y luego Marte es un poquito más grande, y luego Júpiter es un poquito más grande, y luego el Sol es un poquito más grande, y luego la galaxia que es un poquito más grande, y luego, y te vas. Y se habla de billones de años luz. No podemos concebir un año luz, si lo pones así en kilómetros o en centímetros. Ahora, ¿qué será? Billones de años luz. No, o sea, no lo podemos concebir. Y esa es nada más, no es la habitación de Dios, una de las creaciones de Dios, porque Dios yo no creo que habita en este universo, yo no sé, pero es tremendo, ¿eh? Y sus ángeles son millones de millones, ¿eh? Y cuidan todo el universo, y son el gran ejército de Dios. Daniel 7:10, Daniel 7:10, que dice, Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Sí, realmente son cantidades, números que no podemos llegar a comprender. Y en medio de todos ellos, esta gran multitud de redimidos, esta gran multitud de ángeles, los ancianos, los seres vivientes, allí en medio está Dios en su trono y también el Cordero. Y ellos están diciendo amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Por los siglos de los siglos quiere decir un tiempo que no tiene límite, que también es difícil para nosotros entender. A veces tú te pones a pensar de tu vida cuando tenías 10 años y 20 y 30 y 40 y lo ves lejísimos. ¿Y qué son 10 años o 20? Estamos hablando aquí de millones, de la eternidad misma, en donde nosotros también ahí estaremos con Dios. Y estos ángeles están muy sorprendidos. Ellos ven lo que Dios ha hecho, gente redimida como Carmen, pecadora, que ha sido redimida y que ahora los ángeles dicen, mira cómo ha cambiado esta mujer, Es increíble. La gracia de Dios
ha sido imputada en ella para todo esto. Y hay gran fiesta en el cielo por ello. Lucas capítulo 15 nos habla muchas veces de esas fiestas que hay en el cielo cuando los pecadores son redimidos por Dios. Lucas 15, versículo 7, nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el versículo 10 también, que dice: así os digo que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sí, pues eso es lo que está pasando allá en el cielo, mientras en la tierra se está desarrollando toda esta cosa tan terrible. Hoy en la mañana me informaron, porque yo ni me enteré, de que hubo un pequeño temblor, nada más una sacudidita de Dios. Creo que a lo mejor respiró un poquito más fuerte o algo, ¿verdad? Y no es nada comparado con aquello que vendrá, ¿no? Pero en el cielo pues hay fiesta, hay grandes cosas. Bueno, pues ¿cuál es el origen de todo esto? Es el número 5, y los vemos en los siguientes versículos, en donde va a haber una pregunta, no por información, sino por énfasis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, salió del anciano para que yo pregunte, estos son estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Está preguntando lo que él mismo va a contestar. Y Juan le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que el anticristo y todo su sistema han matado y ahora están acá en el cielo. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, pues son las personas que finalmente ya llegaron al cielo después de haber tenido un viaje pues muy accidentado, con tanta persecución y con tantas cosas. Porque sí habrá mucha gente que se va a salvar en ese tiempo, aunque la mayoría será gente que se va a endurecer. ¿Cómo es posible, Dios, que estás haciendo estas cosas? ¿Cómo te atreves? Y aquí lo dicen algunos de estos versículos que veremos más tarde, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Capítulo 16, versículo 9, aquí mismo también en Apocalipsis, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor que había, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces la mayoría de los hombres, pues en lugar de arrepentirse y venir a Cristo ante tanto catástrofe, van a blasfemar contra Él. Pues ya Jesús lo había previsto, ya lo leímos allá en Mateo 24, 21, de que habrá una gran tribulación y entonces vendrá el fin. Todos estos mártires ahí estarán con Cristo, habiendo sido matados y trasladados al cielo, lavando sus ropas con la sangre del Cordero, porque en el Antiguo Testamento para que tú redimieras tus pecados, pues se sacrificaba un animal, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí está pasando lo mismo. Ellos han pagado
lavando sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la función de ellos? Aquí sería lo siguiente que viéramos. Número 6, en el siguiente versículo, que es el versículo 15, aquí de este pasaje de Apocalipsis 7, 15. Dice aquí, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice que les sirven de día y de noche. No es que en el cielo haya día y haya noche, sino que quiere decir siempre, todo el tiempo, en el templo del cielo. ¿Cuál es el templo del cielo? ¿Que en el cielo hay algún templo? Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22, que dice: y no vi en ella templo, en la gran ciudad, la gran Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo es Dios mismo, ¿no? Y ahí estarán ellos sirviéndole de día y de noche, todo el tiempo. Y bueno, yo sí pienso que ellos vienen aterrados, vienen con miedo, han pasado cosas terribles ahí en la tierra, están en el cielo, pero quiero pensar que traen todas esas imágenes de todo lo que les pasó, y entonces como número 7, Dios extiende protección hacia ellos. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros os ha sido concedido daros el reino. Quizá te acuerdes de ese versículo, que está en Lucas 12, creo que es el 31. No temáis, manada pequeña. Hay gran protección de Dios mismo. Aquí lo dice en este versículo 7, 15, que es el que estamos viendo en este momento, y dice: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Él extiende gran protección para que ellos tengan absoluta seguridad, porque ya todo pasó, ya no hay más tribulación para ellos. Ellos están seguros, están confiados, mientras en la tierra continúan todos estos desmanes. Sí, y esa es una protección que nosotros tenemos desde ahora, si tú la quieres aprovechar, si tú te quieres apropiar de ella. Se nos olvida y a veces andamos todos apurados y andamos todos acongojados porque nos pasó esto y nos pasó lo otro. Pero Dios dice que tenemos su protección. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de temer? Allá en Juan 10 dice que Él es el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y dice el versículo que sus ovejas oyen su voz, Él las guía y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de su mano. Eso pasa desde aquí. Allá será todavía mucho más extendido, porque ya no tendrán más amenaza, ya no habrá más temor, ya no habrá nada, estarán totalmente confiados. Y por último, pues Dios también proveerá para que ya no les falte a ellos nada, que son los últimos versículos, en donde ellos se acuerdan de las penurias, los peligros que tuvieron en la tierra siendo perseguidos por la furia desatada de Satanás y de su anticristo. Dice el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. No es que necesiten comer, pues no, pero está simbolizando que ellos tienen todo lo que
es necesario allá en el cielo para estar con gran seguridad. Porque, dice el versículo 17, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Pues sí, Él es el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20, Hebreos 13:20 nos dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Él es el gran pastor de las ovejas. Él no pierde ninguna. Nadie se las puede arrebatar de su mano. Por eso podemos decir nosotros, allá como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo será esto tan relevante en aquel día en el cielo donde ya no habrá más dolor? Dios enjugará, dice la Biblia aquí, toda lágrima de los ojos de ellos. El pastor los guiará a fuentes de aguas vivas. Bueno, pues ya tenemos el agua viva de la palabra. Se lo dijo Jesús a la samaritana: cualquiera que bebiere del agua del mundo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Pues todo eso será nuestro, todo eso principalmente será de todas estas personas que salen muy heridas de la tribulación. Capítulo 21 de Apocalipsis, Apocalipsis 21, versículo 6, que dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, dice el versículo. El versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 22, versículo 1, ahí mismo en Apocalipsis: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El agua que solamente Dios puede dar. Pues que esta es una gran cosa en medio de la trifulca que hay ahí en el mundo, porque no nos vamos a olvidar de eso. La semana entrante entraremos en el capítulo 8, el séptimo sello. Y ahora sí, córrele, porque las cosas están muy feas allá. Se llama el gran avivamiento. El gran avivamiento. Y bueno, esto debe llenar nuestros corazones para estar muy agradecidos con Dios, porque pues no están las cosas como después de 6 sellos, pero tampoco están bien. Un mundo que está a punto de entrar en destrucción en un segundo. Ahora dicen que no sé qué, que el Israel y el otro, y están peleando y no sé cuánto, y puros líos por todos lados, ¿no? La tierra está verdaderamente en un hilo, y ese hilo está muy delgado, y tú dices, se va a romper, en cualquier momento se va a romper. ¿Sí? Y así están las cosas hoy. ¿Cómo estarán en ese entonces? Pero nosotros, como cristianos, estamos en otra onda, en otro canal, muy confiados en nuestro Dios, el gran pastor de las ovejas, que nos guía diariamente a predicarle a otros y a decirles que la verdad, sí hay una gran esperanza en Cristo Jesús.
no en el mundo. El mundo no tiene ya ninguna esperanza. Está podrido y se va a destruir. Lo único que hacemos nosotros es de ese mundo conseguir sacar a los que Dios ya tiene predestinados para vida eterna. Qué bonito, ¿no? Señor, te damos gracias, muchas gracias por tener el privilegio de ser de tu ejército en este terrible y confuso siglo XXI, en donde pues nosotros mismos hemos descubierto y inventado una serie de nuevos juguetes para tener más maldad, para tener más destrucción, para estar más y más alejados de ti. Pero siempre sabiendo de que tú tienes control de todo y de que los tuyos, Señor, los tienes bien protegidos, bien guardados, predicando el Evangelio, mientras tú decides que ya las cosas se acaben. Señor, pues guíanos y guárdanos y danos el privilegio de predicar tu palabra a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.